pasar un poco de la mirada reduccionista o mediática que se puede tener sobre el concepto de lo popular para entenderlo en la dimensión en la que Jesús Martín Barbero lo explicó, lo escribió y un poco generó también todo un pensamiento y toda una corriente de pensamiento hacia lo popular, que bueno, también adoptada desde los estudios culturales, para entendernos, ¿sí? Para acercarnos, para leernos de maneras distintas, porque es que es un poco eso, comprender que estamos en un mismo espacio, pero tenemos una cantidad de diferencias y que justamente ahí es donde está esa riqueza, pero pues que no ha sido, no se ha logrado o no ha logrado ser entendida y comprendida por los gobernantes y mandatarios de nuestro país. ¿Sí? Mariana. Iba a complementar algo, bueno, voy a complementar algo que me parece también clave, y es que no podemos desconocer que todos los estudios de Jesús Martín Barbero y todas estas lecturas también parten desde lo semiótico, ¿no? Entendiendo al estudio de los signos desde el seno de la vida social, como ya lo decía Saussure, y ya lo habíamos estudiado, ya lo hemos estudiado en nuestras disciplinas. Lo semiótico aquí tiene una implicación muy fuerte, porque es que los signos se entienden y se interpretan, esos significados se interpretan a partir de la experiencia. Y los gobiernos, no solamente el gobierno nacional, sino también los gobiernos locales, no han legitimado esa experiencia de las comunidades. Las experiencias de las comunidades tienen una sabiduría popular impresionante. Yo creo que los que estamos escuchando estas palabras, el profe Andrés y la profe Flor, saben que cuando uno trabaja con comunidades, en calidad de investigador, uno simplemente escucha y es la cantidad de información, la cantidad de aprendizaje que adquiere en una sesión con una comunidad es impresionante. Y es justamente esas experiencias lo que debería legitimar esa sabiduría popular. Pero esa sabiduría popular está siendo descontextualizada de las normativas a la hora de construir las políticas públicas, a la hora de generar acciones enmarcadas para poder intervenir ciertos problemas sociales. No se entienden y ahí también estamos fallando. Y luego, ¿qué pasa cuando falla el Estado y vuelve y falla y vuelve y falla? Es cuando se dan ese tipo de estallidos sociales, ¿no? Bien, ya lo analizábamos desde hace muchísimo tiempo, que Latinoamérica de por sí ya es un laboratorio social. Y Colombia tiene muchísimos elementos de análisis que pues Jesús Martín Barbero, siendo español, pues no en vano se quedó acá con nosotros, analizando y estudiando y entendiendo. ¿Por qué? Porque eran justo esos signos que nacían desde el seno de lo popular, lo que nos permitían a nosotros entender a las comunidades. Yo quisiera contar una experiencia rápidamente, si el profe Andrés y la profe Flor me lo permiten, como para ubicar esto que estoy diciendo. Por supuesto. En este momento, hace poco estaba yo con la idea, en este momento estoy con un proyecto que es una institución de educación para el trabajo y tengo la intención de poder llevar estos programas a comunidades con discapacidad. Incluso mi proyecto de tesis es con comunidades sordas. Y buscando hacer alianzas con la administración local de la ciudad donde me encuentro, una ciudad del país X. La respuesta de la administración hacia las necesidades de la población es: si usted quiere desarrollo, nosotros le proveemos máquinas para hacer pan y les enseñamos a hacer pan. Entonces me decía un miembro de la comunidad sorda, me decía: y si yo no quiero hacer pan, si mi proyecto de vida no es hacer pan, entonces ya estoy coaccionado solamente a que ese va a ser mi proyecto. Y ahí viene el dilema también de las lecturas que hacía el profesor Andrés, y es que los estados no leen a las comunidades, simplemente infieren y asumen estrategias que creen que son convenientes para ellos. Yo quiero meter la cucharada Andrés, porque quiero resaltar una, sí, y es que digamos, el mundo popular es una articulación de diversidades, una cuestión de complejidad y pluralidad. Y si eso es para Jesús Martín Barbero el mundo popular,
pues por ende eso está conectado directamente con la democracia. Y cuando un Estado, no el Estado, perdón, porque el Estado sí lo reconoce y lo trata de, pues la Constitución del 91 trata de tener una aproximación a este tipo de ideas, sino cuando un gobierno y sus bancadas en el Senado de la República no entienden la democracia en este sentido, pues por supuesto que el choque, no solamente el choque cultural, sino generacional, es de la brutalidad de la que hemos sido testigos. Entonces, irrumpir, volver a ese objeto, ese es el propósito. Mientras él en los años 80, cuando estaba recién publicando de los medios a las mediaciones, está diciendo es que la política latinoamericana nos cambió el objeto de estudio a los investigadores en comunicación, lo está diciendo él ahí, pues hoy, con esto que está ocurriendo, con este estallido social, el movimiento social, la soberanía popular nos demanda de alguna manera retornar a ese objeto de estudio. Desde el ámbito, por supuesto, académico, que es lo que nos compete a propósito de este encuentro. Claro, y también la responsabilidad social y la responsabilidad que tenemos como profesionales, como profesores, como investigadores y también como ciudadanos, ¿no? De cómo nosotros vamos llevando estos debates académicos o estos discursos académicos y los deconstruimos poco para ir entendiendo de qué se trata todo esto. Yo creo que es absolutamente necesario entender otra vez o hacer caso a ese llamado de Jesús Martín Barbero de leernos entre nosotros. Esto muy pensado también en esa necesidad de situar la mirada local, de leernos como colombianos, de leernos como latinoamericanos y de forzar esas conversaciones entre nosotros, porque pareciera que sí estamos en un espacio donde no nos escuchamos, donde no nos estamos escuchando y creo que ahí hay una clave y es justamente entender qué es eso que está diciendo el otro. Yo creo que hay otro elemento importante y es recordar que Jesús Martín Barbero de alguna manera pues no quería, no le interesaba entender qué era el mundo, sino centrarse en esas transformaciones de las cuales estaba siendo objeto, ¿sí? En saber en qué estaba convirtiéndose. Y yo creo que ahí nosotros también tenemos un rol muy importante porque seguimos en una transformación de la cual no tenemos muchas luces sobre a dónde va a llegar, pero es eso, es entender que también estamos en un proceso de transformación continua, constante, que nosotros estamos hablando aquí de culturas que están en constante transformación, de culturas emergentes, toda esta emergencia también del grito juvenil, de lo que pasa con las mujeres. Y yo creo que esto no lo podemos perder de vista porque justamente nos recuerda que de eso se trata también el mundo y la realidad que nosotros estamos habitando, ¿no? De ver cuáles son esos cambios, cuáles son esas transformaciones y qué estamos haciendo nosotros al respecto. En ese sentido, por supuesto, es también absolutamente necesario y pertinente volver a hacer esa lectura sobre el otro o sobre esas culturas otras, como las denominaba Barbero. Yo quisiera ahora un poco, Andrés. Sí, por supuesto. Tu comentario, y es que definitivamente, ¿cómo pasar? Y hizo varias énfasis él en algunas de sus presentaciones, el tránsito de los medios a las mediaciones, ese paso a las mediaciones. Y él por ahí hay algunos videos de la Universidad Javeriana que están publicados en YouTube, que son como, están ahí. Él trata de aclarar bien qué es lo que es esa categoría de mediación y a qué hace referencia. Es más, dice haberla tomado, en esa entrevista dice haberla tomado de Paul Ricoeur. Y en algún momento él dice, hay que retornar de las mediaciones a los medios, porque algo está pasando en los medios que no estamos comprendiendo. Vale la pena también nombrar que Manuel Martín Serrano, a propósito de sus textos relacionados sobre las mediaciones de los medios,
resulta ser una referencia en tanto para él, porque él hace con él la distinción entre lo que es su intención a propósito de las mediaciones y las mediaciones de los medios que el profesor Manuel Martín Serrano intenta trabajar a partir de su propuesta también investigativa, por ende metodológica. Pero entonces entender de los medios a ese paso a las mediaciones, pues por supuesto es lo que estás haciendo referencia tú, Flor María, y tiene que ver con esas articulaciones entre prácticas de la comunicación y movimientos sociales. Es que este es el momento para entender esta situación. Movimientos sociales a las diferentes, como él lo llamaba, temporalidades, ¿no? Temporalidades. Y le sumaba, por supuesto, la pluralidad de las matrices culturales, que eso es algo en lo que él en los años 90 va a hacer énfasis permanentemente. La matriz cultural, las matrices culturales, perdón, como puntos de partida para entender los procesos de comunicación. Nada, pues, quería reaccionar ante tu comentario. Por supuesto. Mariana, ¿ibas a decir algo? No, yo de pronto no sé si ya sea un tema de la conversación, pero pienso que no podemos dejar ese espacio sin hablar de la incidencia de Jesús Martín Barbero y sus estudios con la telenovela. Me parece que esos son clave también para entender los territorios. Entonces, no sé si ese es un tema más adelante. Pues yo creo que está también muy en esta línea, porque es un poco también de qué manera nos estamos leyendo nosotros, no solo como colombianos, sino como latinoamericanos. A partir de qué nos conocen a nosotros en otras latitudes, a partir de qué nos conocemos nosotros aquí adentro, ¿no? Y está muy asociado con eso que tú mencionabas al principio y esta idea también del consumo cultural. Yo sumo un poco, o hago ahí una fusión también entre lo que estaba mencionando Andrés, de este llamado también a revisar lo que está pasando con esta emergencia de los movimientos sociales, porque aquí yo creo que viene también un asunto clave que nos mencionaba Jesús Martín Barbero, y era un poco esta idea de pensar de lo popular a lo masivo, de lo masivo a lo popular, y entender también cuáles eran esos usos populares de lo masivo. Yo creo que estos conceptos y estos tres aspectos pues eran o siguen siendo absolutamente necesarios, sobre todo para que podamos, si se permite el término, tal vez avanzar o salir de esta situación también de desinformación, ¿sí? En la cual nosotros nos encontramos. Y esto yo creo que se podría sumar un poco a lo que estaba mencionando ahorita Mariana con respecto a la telenovela y a este formato a partir del cual nosotros estamos haciendo una lectura de nosotros mismos y también se hace hacia afuera. Yo creo que ahí hay varios aspectos por revisar, si se quiere, por reflexionar también, porque a mí se me parece aquí clave resaltar pues esa mirada también inter y transdisciplinar que tenía Jesús Martín Barbero. Viene de la filosofía, pasa por la comunicación, luego va hacia la antropología, es decir, estaba navegando en distintos campos del saber, y desde cada uno de ellos pues se hacía una reflexión también desde la construcción social y política del ciudadano y de la ciudadanía, ¿sí? Para entender también pues estas complejidades con respecto a lo cultural, estas complejidades también con respecto a lo masivo. Y yo creo que todo esto, pues a nosotros nos va dando nos va entregando a nosotros unas luces, unos nortes para ir entendiendo por dónde pueden ir los análisis que nosotros estamos haciendo, ya sea en nuestros espacios personales o en nuestros espacios académicos. No sé, Mariana, si quieras entonces, o Andrés, bueno, no sé, o Mariana, como... Yo pienso que es que son muchos datos, ¿no? Ubicando todo lo que decías, ¿no? Jesús Martín Barbero tiene
la capacidad, es que era una capacidad bastante fuerte, inminente, de poder navegar por todas estas ciencias, ¿no? La comunicación, la antropología, la semiología, la sociología, y construir... Perdóname, Mariana, un segundo. Andrés, ¿tú puedes cerrar tu micrófono un momento, por favor? Creo que nos hizo un poco de interferencia. Gracias, listo. Y era mirar cómo él podía navegar por todos estos conocimientos y a su vez construir conocimiento y volver, digamos, como a reconstruir significados que a la fecha de hoy son actuales. El tema de la telenovela, los estudios de la telenovela todavía son bastante interesantes de ver. Si nos remontamos a los 90, por allá, cuando Jesús Martín Barbero empezó con su teoría y con su análisis, vemos cómo, por ejemplo, los hogares colombianos entendieron los contextos regionales del país a través de las telenovelas, ¿sí? Y cómo también las agendas de la programación o la agenda mediática como tal, también condicionaba los estilos de vida de los hogares colombianos. Entonces, yo me levanto con las noticias y me acuesto con la telenovela, ¿cierto? Y ahí se dan una cantidad de rituales también alrededor de la televisión. Y esos rituales todavía persisten en muchos hogares colombianos. Ahora, volviendo al punto inicial de mi intervención, cómo, por ejemplo, las telenovelas permitieron reconocer los territorios en épocas cuando quizá no era tan viable viajar, o cómo incluso las telenovelas intentaban también el contexto volverlo un poco más amable. Ubiquémonos, por ejemplo, por acá en la época más fuerte del narcotráfico en Colombia y a su vez en la emisión de Betty la Fea, ¿no? Ubiquémonos, por ejemplo, todo lo que significaba Betty la Fea en el momento en el que se transmitía en los hogares colombianos y toda la construcción que hay alrededor de la telenovela y dentro de la telenovela. Que hoy en día, obviamente hay discursos y hay cosas que los guiones de televisión ya no pueden contemplar de manera tan amplia porque los significados han cambiado. Entonces, por ejemplo, hoy en día, ver una escena de un alto ejecutivo, no sé, gritando a una secretaria, hoy en día está, digamos, totalmente entendido desde otra percepción a cómo se entendía en esa época. ¿Sí? Y todas las prácticas alrededor de la telenovela y de cómo esta también empezaba a mitigar un poco lo que estaba pasando en ese momento en el país. Ese es uno de los ejemplos. Otro ejemplo, que hace poco lo dialogaba con una amiga, Café con aroma de mujer, que hace poco la están otra vez retransmitiendo y cómo en su época había toda una condición social alrededor de la telenovela. Entonces, si nos ponemos a escuchar dentro de la cultura popular, encontramos historias de personas que el papá de la casa que dejaba de ir a tomar por ir a ver la novela, la pareja que iba viajando en la carretera y paraba, teníamos que parar y ver la telenovela porque pues era algo supremamente importante para ellos. Entonces, imagínate todas esas historias, estoy hablando solo 2 historias que hablé con mi amiga, todas esas historias alrededor de la construcción social y cultural de ella. Y si lo ubicamos al presente, miremos el efecto de las narconovelas en la forma como nos perciben a nosotros los colombianos, ¿no? Y cómo esas narconovelas legitiman esa cultura del narco que tanto daño nos ha hecho. Entonces ahí hay un estudio bastante interesante que sigue vigente a partir de lo que nos enseñó Barbero. Por supuesto. Y yo ahí ya retomo un... Listo, Andrés, dale. 3 cosas tenerme en las 3. La primera, el asunto del consumo. Es muy importante el debate que va a plantear en un principio, en las primeras páginas de Los medios a las mediaciones, el debate entre Adorno versus Benjamin. A propósito de esas diferencias que ellos dos van a tener, a propósito de un sendo libro, un libro muy erudito y muy importante, que es de Adorno, que se llama La estética, está dedicado a la estética. Es supremamente importante, pero allí, por ejemplo, hay unos apartados dedicados a la música y sobre todo al jazz. No hay que olvidar que Adorno es una persona también experta en música y en otras cosas, en donde había como una mirada al jazz, digamos, distante, crítica, por decirlo de alguna manera,
expresó no gustarle. En Benjamin, por supuesto que está este famoso, y pues entre nosotros se lee bastante sobre la reproductibilidad técnica del aura de la obra y de nuestra aproximación a la obra gracias a la reproductividad, aunque no tengamos la obra original, y que nos permitiría tal. Y a partir de eso va a plantear en ese pequeño apartado esa dedicación, de ese enfrentamiento entre esos dos. Esto en el marco de la industria cultural, por supuesto que el debate se plantea y él lo va a reforzar con las propuestas de Néstor García Canclini y sus ideas sobre la relación entre consumidores y ciudadanos. El otro elemento que es muy valioso, a propósito de la investigación que hizo con Sonia Muñoz y siendo profesores Sonia Muñoz y Jesús Martín Barbero, sobre la telenovela en Colombia, una publicación que hizo TM Editores por allá en los años 80, creo, por ahí reeditado por ahí, sobre una investigación sobre la telenovela. Era una telenovela y los estudios que ellos van a hacer es de la telenovela de los años 80, y por supuesto que ahí va a haber un ejercicio sobre la representación. Sonia Muñoz después publicará algo así, de una investigación dedicada a la representación de los niños en la televisión también. Y no podemos desconocer eso que ya Mariana estaba notando, y es el interés inicial de Jesús Martín Barbero sobre la semiótica, siendo el profesor de semiótica en la Universidad del Valle, en el programa de comunicación que él logra también como colaborar, aportar pues para su elaboración, su constitución. Después van a venir otros debates y ese trabajo y sus reflexiones van a invitar a hacer investigaciones asociadas a esto. Yo me dediqué a una de esas por ahí. Bueno, el tercer punto, ya dije el segundo, ¿cierto? Representación, aunque no dije casi, creo que mucho sobre la representación. Eso es muy importante y es muy profundo. No sé si tanto en la obra de Jesús Martín Barbero, pero sí es importante. El tercero es, yo a él en una presentación que hizo, que él contó una anécdota y que después se va a encontrar en uno de sus libros, Oficio de cartógrafo, que lo tengo aquí a mi mano derecha, sobre el giro epistemológico. Eso es una anécdota muy bacana porque es alrededor de la película La Ley del Monte. Está, mejor dicho, completica aquí por YouTube, la pueden ver. Si quieren, apaguen esto y pónganse a ver La Ley del Monte. Y la anécdota de esto es que él está haciendo la fila y se va con un grupo de amigotes de la universidad, con sus compañeros, pues, profesores, a ver La Ley del Monte, porque era muy popular, digamos, popular no, pues muy conocida, había mucha taquilla, llevaba muchas semanas, era extraordinario el asunto de esa película y en los años 80 en Cali, y bueno, ellos muy curiosos, pues dijeron, bueno, vamos a ir a verla, y se van a ver la película. Dice que es literal el giro epistemológico, porque él está sentado viendo la película, cuenta él, Rael por acá, está viendo la película, y con los amigotes, ¿no? Y en esa arrogancia epistemológica en la que uno anda ideológica, leyendo textos por allá muy eurocéntricos, empiezan a reírse de lo que está pasando en la película, ¿no? De algunos pasajes de la película. Los asistentes del cine le van diciendo que se callen, que ya no más, por favor, ¿sí? Y ellos siguen en la patanería ahí, burlándose de los estereotipos y de lo que está allí presentándose en la película. Hasta que alguien, de manera muy furiosa, se levanta delante de ellos y les dicen, bueno, carajo, o bueno, el carajo no lo van a decir en Cali, por supuesto, lo van a decir de acuerdo a su historia de sus acentos y a su jerga, que o se callan o lo sacan a patadas del cine. O sea, ante esa situación, él dice que literalmente se da media vuelta para ver la reacción y lo que están viendo ellos y que no logran entender, o él no logra entender. ¿Por qué se conmueven? ¿Por qué se apasionan por lo que están viendo allí? ¿Qué es lo que están viendo que es importante para ellos? Y entonces me permito leer. ¿Puedo? Por supuesto, claro que sí. Oficio de cartógrafo. Andrés, creo que intenta un poco alejar tu micrófono de la chaqueta. Creo que a veces te hace un poco de... Ay, qué vergüenza. ¿Y llevo mucho rato así? No, solo ahorita. Te ha pasado un par de veces, pero ya. Me emociono y salto y brinco de la silla. Bueno, dice así.
Y mientras, como en una especie de iluminación profana, me encontré preguntándome, dos puntos, y se pregunta, ¿qué tiene que ver la película que yo estoy viendo con la que ellos ven? ¿Cómo establecer relación entre la apasionada atención de los demás espectadores y nuestro distanciado aburrimiento? En últimas, ¿qué veían ellos que yo no sabía ver? Y entonces, una de dos, o me dedicaba a proclamar no solo la alienación, sino el retraso mental irremediable de aquella pobre gente, o empezaba a aceptar que allí, en la ciudad de Cali, a unas pocas cuadras de donde yo vivía, habitaban indígenas de otra cultura muy de veras otra, casi tanto como las de los habitantes de las islas Trobriand. Y si lo que sucedía era esto último, ¿de qué y a quién servían mis acuciosas lecturas ideológicas? A estas gentes no, desde luego, y no solo porque estaban escritas en un idioma que no entenderían, sino sobre todo porque la película que ellos veían no se parecía en nada a la que yo estaba viendo. Y entonces, si todo mi pomposo trabajo desalienante y concientizador no le iba a servir a la gente del común, ¿para quién estaba yo trabajando? El escalofrío se transformó en ruptura epistemológica, la necesidad de cambiar el lugar desde donde se formulan las preguntas y el desplazamiento metodológico indispensable, hecho a la vez de acercamiento etnográfico y distanciamiento cultural, que permitiera al investigador ver con la gente y a la gente contar lo visto. Eso fue lo que, andados los años, nos permitió descubrir en la investigación sobre el uso social de las telenovelas que de lo que hablan las telenovelas y lo que dicen a la gente no es algo que esté de una vez dicho ni en el texto de la telenovela ni en las respuestas a las preguntas de una encuesta. Hasta aquí la cita.